Vamos ahora a presentar a las otras dos componentes, el inductor de dos terminales y el capacitor de dos terminales. Empecemos por el inductor de dos terminales. Cualquier componente eléctrica cuyas características puedan ser representadas en el plano enlaces de flujo versus corriente, se la clasifica como inductor de dos terminales. El símbolo que se utiliza para representar a un inductor de dos terminales es el que estamos mostrando. Dentro de los inductores de dos terminales estamos interesados nosotros en los inductores lineales de dos terminales. Los inductores lineales de dos terminales tienen como característica una línea recta de pendiente positiva que pasa por el origen del plano enlaces de flujo versus corriente. La pendiente de la recta es L, el coeficiente de autoinducción del inductor, también conocido como inductancia propia del inductor, o simplemente la inductancia del inductor. A la inductancia L se la mide en henrios. Que abreviaremos como L. El henrio es una unidad puesta en nombre del científico e inventor norteamericano Joseph Henry. Hizo grandes contribuciones al desarrollo del magnetismo y del electromagnetismo. Incluso hay una anécdota en que dice que realmente la famosa ley de inducción que se le atribuye a Faraday fue establecida inicialmente por Henry. Lo que pasa es que esa ley fue establecida en el siglo XIX, cuando las comunicaciones no tenían la agilidad que tienen hoy en día. Y lo que hacía un científico en una parte del planeta era desconocido por los otros científicos. Aparentemente, Faraday y Henry estaban trabajando simultáneamente y en forma independiente sobre los mismos fenómenos. Pero Faraday hizo primero la publicación y entonces los méritos se le concedió a Faraday. Pero Henry fue un científico brillante. Él fue el primer rector de lo que hoy día es la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Y fue también el presidente fundador del famoso Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos. Así que Henry realmente fue un brillante científico que hizo grandes contribuciones al desarrollo del electromagnetismo. Decíamos que la inductancia se la mide en henrios, unidad puesta en honor de él. El símbolo que se utiliza para representar a un inductor lineal de dos terminales es el que estamos mostrando. Considerando de que este plano es lambda versus I y de que esta es una línea recta de pendiente L
que pasa por el origen del plano, nosotros podemos escribir que lambda, los enlaces de flujo, son iguales a L por I. Ahora bien, el inductor es uno de los elementos pasivos con los cuales vamos a desarrollar la teoría de redes eléctricas. Y dijimos en una clase pasada de que las componentes mediante las cuales se desarrolla un sistema físico deben, entre otros requerimientos, poder asociar a las variables de interés del sistema. Hemos ya escogido al voltaje y a la corriente como variables de interés para el desarrollo de la teoría de redes eléctricas. Por lo tanto, si bien resulta interesante esta relación, a nosotros nos interesa más poder establecer una relación entre el voltaje y la corriente en esta componente. Veamos cómo lo podemos hacer. Derivemos esta ecuación. Derivando esta ecuación con respecto al tiempo tenemos de lambda a dt es igual a L por di a dt. Pero de lambda dt es voltaje, tal cual lo demostró Faraday. Y tenemos entonces que el voltaje es igual a L, que es constante para un inductor determinado, por di a dt. Esa es la forma como se asocian el voltaje y la corriente en un inductor lineal de dos terminales. Voltaje igual a L por di a dt. El hecho físico asociado con un inductor de dos terminales es que almacena energía eléctrica en el campo magnético que le rodea. Ese es el hecho físico asociado con un inductor de dos terminales. El capacitor de dos terminales. Toda componente eléctrica cuyas características puedan ser representadas en el plano carga versus voltaje, se la clasifica como capacitor de dos terminales. El símbolo utilizado para representar a un capacitor de dos terminales es el que mostramos. Nosotros estamos interesados en los capacitores lineales de dos terminales. Un capacitor lineal de dos terminales tiene como característica una línea recta que pasa por el origen del plano carga versus voltaje. A la pendiente de esa recta le llamaremos C, la capacitancia del capacitor. La capacitancia C se la mide en faradios, que abreviaremos con la letra F. Unidad puesta, por supuesto, en honor de Michel Faraday, el faradio, unidad con la que se mide a la capacitancia de un capacitor. El símbolo empleado para representar a un capacitor lineal de dos terminales es este símbolo de aquí. Observen que tanto en el capacitor como en el inductor, como en el resistor que vimos en la clase pasada, nosotros estamos definiendo a la corriente circulando de más a menos, porque son elementos pasivos. Y esa fue la referencia combinada o referencia estándar que establecimos para los elementos
pasivos.